quien ya se encuentra con nosotros para que brinde su versión sobre la supuesta presión ejercida por los integrantes de la Junta Nacional de Justicia sobre el presidente del Poder Judicial, doctor Javier Arévalo, a fin de que emitan un pronunciamiento cuestionando la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ábalos Rivera por parte del Congreso de la República. Tiene la palabra el vocal supremo César San Martín. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a precisar 4 puntos que me parecen importantes destacar en esta lógica de línea narrativa. Primero, entiendo que el ámbito de mi posición de testigo es informar acerca del cargo 2. Intromisión ante los miembros de la sala penal, ha dicho cuando es sala plena, por parte de 3 señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, los señores Tumialán, de la Asa y Zavala. Este cargo se sostiene en una nota periodística con fuente no identificada. Esta fuente señaló primero que al menos 3 miembros de la Junta habrían intentado presionar al presidente del Poder Judicial, así como a otros jueces supremos, a emitir un pronunciamiento institucional en favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Segundo, que el presidente del Poder Judicial no compartía esta propuesta, pero debido a la presión, ha utilizado esa expresión, presión, ejercitada tanto por miembros de la Junta como por algunos jueces supremos que no identifica, accedió a llevar a cabo una sesión que se realizó el 28 de junio de 2023. Y tercero, así de la nada, dice que en esa sesión los jueces San Martín Castro, quien habla, Barrio Nuevo Alvarado y Tello Gilardi habrían estado a favor de que la Corte Suprema emitiera un comunicado. Eso es lo que dice esa moción famosa. Según ella. Ahora bien, sobre estos 3 puntos expongo lo siguiente. Primero, el presidente del Poder Judicial no nos dijo a los miembros de la Corte Suprema en sala plena que había recibido llamadas o presiones directas o indirectas de 3 miembros o más de la Junta Nacional de Justicia. A mí, personalmente, nunca me expresó en esa oportunidad o en otra esta supuesta injerencia, más aún se llevó a cabo en una sala plena en 2 fechas, para tratar la posibilidad de un comunicado. En esta sala plena, el señor presidente no hizo mención a esta situación. Asimismo, ningún colega juez de la Corte Suprema de Justicia señaló al conjunto de los integrantes de la sala plena o en otro momento, o a mí me dijo personalmente en ese o en otros momentos de la existencia de tales llamadas o entrevistas. Segundo, la propuesta para llevar a cabo una sala plena extraordinaria no fue obra de una presión indebida. Fue planteada por el número necesario de jueces supremos en el marco del artículo 79, párrafo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tal pedido se hizo mediante el correspondiente oficio dirigido, como corresponde, al presidente del Poder Judicial y firmado por 8, no 3, 8 jueces supremos,
más de 1/3 de los miembros de sala plena, que es lo que la ley exige. Este oficio incluso, acá hay un dato curioso, se hizo público por las redes sociales. Lo que, por cierto, a todos los jueces nos llamó la atención. Nunca había pasado eso, de que un documento interno se filtre de esa forma, lo que ya generó un conjunto de comentarios. En consecuencia, la sesión extraordinaria de sala plena de las sesiones de 28 de junio y 3 de julio, fueron 2, se realizó legalmente, a pedido de 8 jueces supremos, no 3, 8. No hubo presión alguna para su convocatoria, sino por la solicitud del número legal de jueces y conforme a la ley orgánica del Poder Judicial. El término presión siempre tiene en este contexto una lógica negativa. Y respondo en la línea de ese concepto. No hubo apremio, no hubo coerción, no hubo coacción, no hubo intimidación. Sencillamente fue el ejercicio de una facultad que la ley permite a un número determinado de jueces supremos. Cuando ese número se cumple, es obligatorio que la sala plena se programe y se lleve a cabo. Eso es ley. Muy bien. Finalmente, cuarta idea. No tiene conexión el hecho del pedido de sala plena con el cargo, por lo menos, contra 3 integrantes de la Junta de presionar al presidente del Poder Judicial o algunos jueces supremos. El pedido de sala plena fue regular y, sobre todo, y aquí recalco, sin injerencias externas al Poder Judicial. Ya expuse. Nadie me presionó. Tampoco lo permitiría, por cierto, quienes me conocen. Ningún juez supremo me ha expresado que fue presionado directa o indirectamente por los integrantes de la Junta o personas vinculadas a ellos. Tampoco personalmente, como es obvio, efectué alguna presión a mis colegas. Por consiguiente, descarto por completo que la sesión de sala plena se hizo en el marco de la plena soberanía del Poder Judicial para decidir sus destinos. No hubo acá ninguna presión indebida, sino sencillamente un marco para que se discuta un tema. Un tema que finalmente se decidió que no haya comunicado alguno. Como juez de la Corte Suprema, y todos los jueces hemos acatado como corresponde esta decisión. Nadie ha salido a hablar adicionalmente. Y siempre esa es la línea de conducta de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. El caso está cerrado. La página ya se ha pasado. Nosotros no tenemos nada que ver. Y quien habla, porque hablo por mí, obviamente, con presiones, con situaciones de indicaciones de terceros o con una finalidad aviesa. Eso no lo hay. Como testigo y en virtud de este párrafo que es lo que nos convoca, que es lo pertinente, digo lo que he expresado, señora Presidente. Estoy a su disposición si quiere usted alguna pregunta para mí. Bien, gracias al vocal supremo. Si alguno de los congresistas presentes en la plataforma desean hacer alguna pregunta, pueden hacer uso de la palabra.
Bien, si no hay preguntas por parte de algún congresista, voy a proceder a algunas preguntas. Doctor César San Martín, para que diga usted cuál fue el motivo del pronunciamiento. Primero, no hubo pronunciamiento alguno. Fue un comunicado no nato. No hay pronunciamiento. Se pidió una sala plena por 8 jueces supremos para discutir desde la perspectiva del principio nuclear de la jurisdicción, independencia judicial, si la decisión adoptada por el Congreso tenía alguna fisura, discutir con esta independencia judicial. Y de ser así o de no ser así, decidir lo conveniente. Fíjese usted, un acuerdo de sala plena, tengo ya cerca de 20 años de juez de la Corte Suprema, soy el juez decano. En estos casos, y hemos emitido comunicados muchísimos, tiene 2 pisos el pedido, un tema como estos. Primero, se discute si procede, si hay acuerdo en que hay algún pronunciamiento o se guarda silencio. Si este acuerdo, si este primer piso no cabe, se desestima, ya no hay discusión. Porque si es que se estima, pues viene el tema de decir qué se dice, cómo se dice. En consecuencia, aquí no hubo comunicado, pues está clarísimo, no hubo comunicado. Gracias por su respuesta. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra para hacer algunas preguntas, adelante, por favor. Bien, si no hay preguntas en sala, vamos a agradecer la presencia del vocal supremo César San Martín Castro por su participación y por responder las preguntas. Muchísimas gracias. Se suspende la sesión por breves momentos. Bien, colegas congresistas, continuando con la sesión extraordinaria, ya está en camino en breves momentos la vocal suprema, la doctora Elvia Barrios Alvarado. Esperemos unos minutos, por favor.
Bien, colegas congresistas, se reanuda la sesión. Ya contamos con la presencia de la vocal suprema, la doctora Elvia Barrios Alvarado, a quien damos la bienvenida a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ahora vamos a proceder a escucharla para que brinde su versión sobre la supuesta presión ejercida por los integrantes de la Junta Nacional de Justicia sobre el presidente del Poder Judicial, doctor Javier Arévalo, para que emitan un pronunciamiento cuestionando la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ábalos Rivera por parte del Congreso de la República. Adelante, por favor. Muy buenos días con todas y con todos. Bien, agradezco en primer la invitación porque es necesario aclarar varios temas que han sido en estos últimos tiempos debatidos, discutidos, publicitados. He sido llamada a declarar como testigo con relación a una moción que está investigando el Congreso de la República, y en esa línea de los documentos que se me han acompañado se señala que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, habría sido pasible de presión por algunos integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Al respecto, quiero señalar que no tengo conocimiento de que haya sido pasible de alguna presión, antes bien, luego de que se publicara en un diario local que el presidente había sido pasible de una presión, como lo he dicho antes públicamente, me encontraba con él en la ciudad de Trujillo viendo unos temas de flagrancia, y justamente a raíz de la publicación solo le pregunté al presidente si él había sido pasible de alguna presión, y le dije, mira lo que ha salido en el periódico, esto es cierto, y él me refirió que no era cierto, y que en ese sentido iba a declarar a los medios de comunicación, y procedió a dar una declaración a los medios de comunicación. Eso es todo lo que conozco respecto a ese hecho y que objetivamente tengo que declarar, porque en mi condición de testigo tengo que hablar sobre hechos objetivos y que he visto. Bien, muchas gracias por su participación. Vamos a proceder a dar el uso de la palabra a los colegas congresistas que consideren hacer algunas preguntas. Adelante, por favor. Bien, si no hay preguntas en sala por parte de los más congresistas, la presidencia pasará a hacer algunas preguntas. Doctora Elvia Barrios, para que diga usted si el 3 de julio del 2023 se llevó una sesión con 14 jueces supremos, miembros de la Corte Suprema, a insistencia suya y bajo amenaza de iniciarles proceso disciplinario para que elaboren un pronunciamiento cuestionando la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por parte del Congreso de la República, según el informe del programa televisivo Combaters y el Diario Expreso de fecha 4 de julio del 2023. Bueno, en primer lugar, tengo que señalar que la información que proporciona ese medio de comunicación es una información que no se ajusta a la verdad. Nosotros, en el uso de nuestras atribuciones como integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema, máximo órgano de deliberación del Poder Judicial, lo que hicimos fue solicitar
como lo hemos hecho históricamente, una sala plena. En esa sala plena lo que se hizo fue debatir la posibilidad de emitir un pronunciamiento respecto a si la decisión del Congreso podría tener impacto en el sistema de justicia. Ese fue el pedido en concreto. En la sala plena, como es natural en un colegiado de magistrados, lo que se hace es, se debate, se discute sobre la viabilidad o no de emitir un pronunciamiento y luego de ese debate se somete a votación. Luego de la votación se respeta la decisión de mayoría y en este caso, convocada la sala plena, se sometió a debate y simplemente no hubo el acuerdo necesario y por eso es que procedimos a no emitir ningún pronunciamiento. Quiero señalar, un poco para que conozcan la labor que realizamos a la interna del Poder Judicial, que nosotros siempre hemos emitido pronunciamientos en situaciones que hemos considerado importantes para la vida democrática del país. Nosotros somos un poder del Estado y como tal respetamos el sistema de pesos y contrapesos, pero también nosotros decimos que hay una labor, como lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional, de complementariedad en el trabajo que llevamos a cabo. Como presidenta del Poder Judicial, pedí innumerables veces a la plena, realizamos salas plenas, emití pronunciamientos, emitimos comunicados, y esa es la historia del Poder Judicial. Pero además, si ustedes ven todos los pronunciamientos que realizan el Poder Judicial, siempre son pronunciamientos que tienen una línea en primer lugar reflexiva, otra línea en segundo lugar educativa y tercera siempre convocando a la concertación, a la conciliación, porque recuérdese que nosotros a través de nuestras decisiones judiciales consolidamos la paz social, sabemos el rol que nos corresponde como jueces de la Corte Suprema. Por lo demás, cuando se señala que había presionado, fíjese, los señores jueces supremos no son pasibles de presión alguna. Gracias, doctora Elvia. No me precisó si fueron 14 jueces supremos los que participaron. Hubieron 2 sesiones. En una primera sesión, si mal no recuerdo, hubieron 14 jueces supremos. Nosotros integramos, somos 19 jueces que integramos la sala plena. La Corte Suprema está integrada por 20 jueces en la Corte Suprema. Uno de ellos desempeña labor exclusiva en el Jurado Nacional de Elecciones y los otros integramos la Corte Suprema, que somos 19. En la primera sesión, en la primera convocatoria, luego de un debate se señaló que habían faltado 5 magistrados y que era necesario también escuchar la opinión de los otros 5. Luego, en una siguiente sesión, se convocó a otra nueva sesión y en esa nueva sesión es que se procede a la votación y se decide no emitir ningún comunicado porque hubo un empate y dirimió el presidente y no se emitió ningún comunicado. Para que precise si fue el único punto de agenda en la sesión solicitada. Efectivamente, porque fue una sala plena extraordinaria. Gracias, doctora Elvia. Para que precise si anteriores magistrados solicitaron la sala plena para debatir un pronunciamiento a favor de un juez o un vocal supremo. Siempre hemos solicitado históricamente, cuando hemos sentido que puede eso tener impacto dentro de lo que significa independencia judicial, hemos solicitado salas plenas. En la historia de la Corte Suprema, todos los años hacemos salas plenas ordinarias cuando las convoca el presidente y extraordinarias también. Eso es tradicional en la Corte Suprema. Cuando han habido, por ejemplo, para dar algún ejemplo, pronunciamientos del Tribunal Constitucional con relación a demandas de conflicto competencial que tuvimos, la sala plena emitió un pronunciamiento. Cuando ha habido el problema, luego después de los disturbios que hubieron en todo el Perú, a raíz precisamente del quiebre constitucional, nosotros exhortamos la intervención del Congreso, de los otros poderes del Estado, hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la República y esto fue tomado en acuerdo de sala plena. Yo quiero señalar lo siguiente para que ustedes sepan cómo se delibera en la Corte Suprema. Los acuerdos siempre se toman respetando el criterio de mayoría o unanimidad y se respetan las decisiones, de suerte tal
que si por mayoría no se está de acuerdo, simplemente no se emite un pronunciamiento. No pueden haber pronunciamientos parciales de aquellos que no están de acuerdo. Bien, gracias, doctora, por sus respuestas. Tiene el uso de la palabra el congresista Paredes, Alex Paredes. Sí, presidenta, un saludo correspondiente por su intermedio a la doctora Elvia Barrios. Escuchando la respuesta a la pregunta sobre el tema de los comunicados, yo quisiera saber si durante su gestión se han emitido también comunicados, pronunciamientos, y si a la fecha, el día de hoy, el Poder Judicial como tal ya tiene conocimiento que también se han emitido. Si es así, pediría por su intermedio de presidencia que se nos haga llegar y se nos pueda compartir a los congresistas miembros de la Comisión de Justicia. Muchas gracias. Bien. Gracias. Tiene la palabra, doctora. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias en realidad por la pregunta, porque es muy importante que la comunidad sepa que la sala plena no es una sala plena inerte, sino que la sala plena es una sala plena activa que emite pronunciamientos cuando lo considera necesario. Durante mi gestión como presidenta del Poder Judicial, efectivamente, hemos hecho varios acuerdos de sala plena. Es más, en mi condición de presidenta, incluso he remitido varias cartas al presidente de la República, en ese entonces el señor Pedro Castillo, solicitándole reiteradamente que lleve a cabo Consejo de Estado, en la línea de advertir que vivíamos una gran crisis política y que era necesario que los órganos constitucionales y los poderes del Estado, que constituimos de facto el Consejo de Estado, nos reunamos para poder encontrar una alternativa, una salida a la crisis política del Perú. En esa línea también invoqué el respeto que teníamos a los pesos y contrapesos de los poderes del Estado y parafraseé lo que dijo el Tribunal Constitucional señalando que la separación de poderes también importa, sin invadir competencias de otro, una línea de complementariedad y de trabajo articulado por el bien de la nación. Se han hecho varios pronunciamientos, es más, no solamente hemos hecho pronunciamientos, sino recuérdese cuando hubo digamos así, un ataque al Poder Judicial de parte, consideramos nosotros, del Ministerio Público que se dirigía directamente contra jueces de la Corte Suprema. El Pleno de la Sala Plena hizo un comunicado público, yo hoy se usa la palabra, pero además también emitimos un comunicado escrito. Durante este año también hemos tenido salas plenas y hemos emitido, si mal no recuerdo fue el 6 de enero, a raíz de la crisis que se vivía, hemos emitido un comunicado como sala plena de la Corte Suprema. Pero entiendo que lo que es materia de investigación es la presunta presión que habrían efectuado algunos miembros de la Junta contra el presidente del Poder Judicial. Sí. Gracias por su respuesta, doctora Elvia. Si algún otro congresista desea hacer uso de la palabra, adelante, congresista Muñante. Muchas gracias, presidenta. Solo reiterar, disculpe el congresista Muñante, solo reiterar mi pedido que se nos comparta todos los pronunciamientos comunicados solicitados. Gracias. Solo para establecer, ¿de qué tiempos necesitan? Precise, congresista Aunque Alex son Paredes. públicos y están en las redes. Los de durante su gestión. Correcto, gracias. Ok, gracias, Yo lo doctora. haré. Adelante, congresista Muñante. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, decía que saludo a través suyo la presencia de la magistrada Elvia Barrios. Yo quiero ser un poco más puntual con la pregunta que ha hecho mi colega, el congresista Paredes. Quería saber si es que durante su mandato, o usted recuerda en el tiempo que está en la Corte Suprema, si han hecho pronunciamientos o han intentado hacer pronunciamientos con respecto a una persona determinada que se encuentra siendo procesada o investigada en un fuero parlamentario, como el caso que se pretendía hacernos cuenta, en el caso de la señora Zoraida Ábalos.
suyo, presidenta. Gracias, congresista Durante mi Muñante. gestión como Adelante, presidenta, doctora. no. Pero lo que puedo acotar, por ejemplo, es que nosotros como Sala Plena, en mi gestión como presidenta, hicimos un serio cuestionamiento a la Junta Nacional de Justicia porque no cumplía con los estándares establecidos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia Cuyalabi, para el proceso de ratificación de jueces y juezas. Incluso, no solamente eso, sino que también nosotros, en mi condición de presidenta, emití varios oficios a la presidenta entonces, la doctora Alba, para que en uso de las atribuciones y toda vez que había una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se proceda a cumplir con esos estándares. Gracias, doctora Elvia. Muy bien. Congresista Muñante. Entonces, pronunciamientos similares sobre una persona determinada sometida a un proceso parlamentario no ha habido pronunciamiento. No ha habido, ni tampoco cuando se ha solicitado Sala Plena, se ha solicitado para hacer un pronunciamiento respecto de una persona, eso que quede claro. Lo Muy que bien. hemos dicho es la evaluación del impacto que podría tener la decisión del Congreso dentro del sistema de justicia, dentro del Poder Judicial, y es por eso que hemos hecho nosotros un acto previo de deliberación, donde algunos colegas opinaron que no era conveniente porque era muy tardío y que esto podía inclusive ser materia de conocimiento en el ámbito jurisdiccional, y otros dijeron que sí era conveniente, pero al final no se emitió pronunciamiento y de suerte tal que no hay pronunciamiento alguno. Muy bien, sí, claro, nos consta que no ha habido pronunciamiento. Y hubiese sido bastante complicado, ¿no? El hecho de que los jueces supremos hubiesen emitido un comunicado, un pronunciamiento exhortativo, como quiera llamársele, al Congreso de la República, que estaba en esos momentos investigando, procesando constitucionalmente a una persona que justamente iba a estar bajo la merced de los jueces supremos, ¿no? En una posterior investigación o proceso, porque recordemos que las acusaciones constitucionales que son aprobadas aquí en el Pleno pasan a ser competencia tanto de la fiscal de la Nación, ¿no? Y que después es remitido a la Sala Suprema del Poder Judicial. Hubiese sido bastante complicado en ese sentido, ¿no? Perdone, usted lo ha dicho en condicional, hubiese. Sí, claro, por supuesto. Además, con todo respeto, por cierto, con todo respeto. A través de la presidencia, por favor. Disculpe, señora presidenta, tiene razón, hay veces uno olvida la fórmula, pero con todo respeto, lo que es materia de convocatoria y que me corresponde en esta situación es responder respecto al cargo que se ha notificado de una presunta presión al presidente del Poder Judicial, que es lo que he señalado y sí, claro, aclarado, lo que yo sí, sé. lo sabemos, por eso es que no he trasladado una pregunta en concreto. Correcto. Muy bien, entonces, solamente para poder ratificar en esta parte, no ha habido ningún tipo de acercamiento de algún miembro de la Junta Nacional de Justicia hacia ustedes a efectos de que se pueda realizar un posible pronunciamiento en favor de la señora Zoraida Ábalos. ¿Lo ratifica en estos momentos? Hacia mí, ninguno, absolutamente ninguno. Gracias, congresista Muñante. Si algún otro congresista desea hacer alguna otra pregunta. Adelante, congresista Muñante. Sí, presidenta, solamente para que no se nos escape una cuestión muy importante. En la reunión que tuvieron para evaluar si se debería o no se debería emitir un pronunciamiento, ¿esa reunión consta en acta? Sí. ¿Podría hacerlo llegar a la comisión, por favor? Tiene que solicitarse en todo caso. Muy bien. Ok, señora presidenta, en este acto le solicito recuerdo, usted la solicitud exacta, por favor. Por su intermedio, señora presidenta. Adelante. Los actos funcionarios tienen que ser actos transparentes, pero también yo siempre señalo que todo tiene que tener un debido procedimiento. En este caso, quien tendría en todo caso, si lo solicitan y considera que debe acompañarse,
es dirigirse al presidente del Poder Judicial, que no veo que haya objeción alguna a hacer. Sí, solamente para precisar, señora presidenta, solicito en este acto que la comisión pueda solicitar las actas al presidente del Poder Judicial. Muchas gracias. Así es, vamos a solicitar en nombre de la comisión las actas correspondientes. Si algún otro congresista desea hacer alguna pregunta. Bien, no hay ninguna otra pregunta, entonces vamos a proceder a agradecer la presencia y participación de la doctora Elvia Barrios. Muchas gracias por su presencia y participación, doctora. Se suspende la sesión por breves Muchísimas momentos. gracias, y solamente reafirmar que la independencia judicial es consustancial a un Estado democrático de derecho. Siempre lo hemos dicho así y esa es mi bandera de vida. Muchas gracias. Bien, colegas congresistas, reanudamos la sesión para informarles que a las 2 de la tarde tenemos la invitación, de acuerdo al cronograma, de la juez supremo Janet Tello. Ok. Y también tengo que informar. Bien, adelante, congresista Muñante, con su pedido. Sí, presidenta, solicito por favor, en aras de tener una mayor información o acceso a una mayor información sobre los actos de la comisión, que además de los congresistas que reciben, digamos, los documentos, las agendas, también pueda llegárselo a los asesores. Sí, me parece importante. La vez pasada dijimos que solamente para los congresistas, pero adicionalmente a los congresistas sí creo que también no hay que dejar de mandárselo a los asesores. Por favor. Ok, colega Muñante, se va a tomar en cuenta su pedido. Bien, congresistas, comunicarles que el día de ayer en la sesión del Pleno se llevó a cabo la votación de sobre el informe preliminar de la comisión que investiga a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, solicitando, y en este informe preliminar se solicitaba la ampliación de 14 días. Ya nos ha llegado un oficio número 973 del oficial mayor indicando que ya se acordó la ampliación de plazo por 14 días hábiles. Es así que, para su conocimiento y para las consideraciones que crean pertinentes. Entonces, suspendemos la sesión hasta las 2 de la tarde.